Culturalmente inexpertos. Griegos, romanos. ¿Qué chingados es el arte contemporáneo? ¿Qué chingados es el arte contemporáneo? ¿Y qué chingados es el arte contemporáneo? ¿Qué chingados es el arte contemporáneo? Culturalmente inexpertos. Culturalmente inexpertos. ¿Culturalmente inexpertos? Jónica, Corintia, 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 Corintia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Culturalmente Inexpertos. El día de hoy nos acompañamos nuevamente un servilleta, Francisco Alonso. Su servidora Elena Lecanda. Y Luis Matus, Oli Crayoli. Les recordemos que pueden escuchar a los Culturalmente Inexpertos a través de las plataformas de difusión como son SoundCloud, Facebook, YouTube, Anchor y a través de las páginas de la Fundación Centro Cultural del México Contemporáneo. Antes de comenzar les vamos a decir de qué se trata el programa del día de hoy. El arte es solo un pretexto. Los grupos, hablaremos de los grupos y colectivos que se formaron en México en distintas décadas pasadas. Así es que antes de ir con más, vamos a escuchar un tema musical llamado Masacre 68, No Estamos Conformes. Es al revés. El grupo es Masacre 68 y el tema es No Estamos Conformes. De todos modos, no estamos conformes. Como les decíamos al principio, hoy vamos a hablar de el arte es solo un pretexto. Los grupos que se generan a partir de los años 70, que para esto Luis nos estará ampliando el horizonte de cómo es que se da este fenómeno en México. Hola de nuevo. Si nos escucharon la vez pasada, si no, escúchennos. Empezamos a hablar un poco sobre el land art en México y como estas nuevas tendencias que venían llegando del gringo para aquí, para México. Esta etapa del arte contemporáneo resulta muy importante para México, ya que desde el muralismo no veníamos viendo algo con tal impacto a nivel internacional, ¿no? Digamos que el muralismo fue para México el gran aporte al arte moderno, porque pues fue un arte que salió, ¿no?, de los caballetes a los muros y para el pueblo y del pueblo para el pueblo, y un poquito contagiado por este espíritu de rebeldía que venía heredándose un poquito del 68, después de la masacre estudiantil y todo ese episodio bien culero que ya todos conocemos. Muchos de los artistas, o algunos de los artistas que fundaron uno de los grupos más antiguos, estuvieron participando elaborando la gráfica del 68, que por cierto hay una expo muy buena por ahí que se llama así, Gráfica del 68. Muchos de ellos contagiados por este espíritu, ya que habían mandado a la ENAP a la chingada, ¿no? Allá donde no pasó Dios, en Xochimilco, por andar de revoltosas. Pues sí, por eso así nos castigó. Porque antes la ENAP estaba aquí en San Carlos, ¿no? Acá atrásito del Palacio Nacional. Entonces imagínate, pues tener al enemigo tan cerca de casa, pues no estaba tan chido, ¿no? Entonces, pues desintegran toda esta conglomeración de pues, lo que era el Poli, la ENA, la UNAM, que estaban antes en los edificios del centro, y mandan a la ENA y a la FAD, donde están actualmente, ¿no? Entonces, un poquito contagiados por este espíritu, los cambios económicos que había habido en México, ¿no? Pasó el milagro mexicano, justo como que se empezaron a abrir otras nuevas tendencias de producción, empezaron a llegar muchos artistas extranjeros con lo de la Olimpiada, entonces ya habían como otras influencias que venían llegando por ahí, con la respuesta que hubo por la matanza del 68, con el Salón Independiente, etcétera. Pues todos estos chicos que antes pues iban a la FAD, y pues ir a la FAD pues es la UNAM, ¿no? Y pues es pública y no hay lana, ¿no? Como mucha de la banda que vamos ahí pues no tenemos realmente mucha lana para producir, pues que empezaron a formar grupos, ¿no? Entre ellos, entre sus compas, a discutir mientras echaban la chelita, el pulque, de qué pedo, ¿no? Con la situación del arte mexicano, que ya había vuelto otra vez a ser arte de caballete y que eran pues estos mismos artistas que frecuentaban Zona Rosa y pues ellos no tenían esa oportunidad como de exponer, ¿no? De visibilizarse, porque pues no pertenecían a ese círculo, pero la unión hace la fuerza. Entonces comenzaron también a formar estos círculos, a discutir sus propias obras.
Pero sobre todo, lo más importante de los grupos es que empezaron a producir obra en colectivo, ¿no? Estos dijeron, no, güey, no vamos a firmar individualmente. Aquí la autoría desaparece, la autoría individual, y firmamos como un solo conjunto, ¿no? Somos un muégano. Somos un muégano muégano artístico. Exacto, un muégano artístico súper colorido, hippie, seguramente con marihuana. Y LCD, ¿no? Y LSD. Hablando un poquito de estos principales exponentes, pues tenemos de la FAT, por ejemplo, salió el grupo muy famoso, Proceso Pentágono, quizá uno de los más famosos, integrado por Felipe Ehrenberg, Víctor Muñoz, Carlos Fink y José Antonio Hernández Amezcua. También de ahí salió el no grupo con Maris Bustamante, Melquiades Herrera, Alfredo Núñez. Yo quería hacer una aportación, o también en esta cuestión de duda. Estos grupos se hacen más fuerte debido a lo de la Bienal de 1977, o ya estaban bien constituidos para ese entonces. Ellos empezaron como en los 70s. Y habían tenido algunas muestras acá en México, ¿no? Como que justo algo muy característico de los grupos es que hacen arte del pueblo para el pueblo, ¿no? Se fijan mucho en la cultura popular, o no hacen precisamente lo que se debería, o lo que se consideraría, estoy entrecomillando con mis dedos, arte, sino que hacían más cosas como de intervención, de trabajo con la comunidad, ¿no? Hace rato hablábamos en preproducción de Tepito Arte Acá, ¿no? Que era un colectivo que ninguno era artista, todos eran zapateros, talabarteros, banda que había crecido en Tepito y que Manrique tenía ahí como un talentillo para la pintura más chido, ¿no? Y hacía murales y se integraron un grupo y lo que hacían era trabajar con la misma gente de su barrio, ¿no? Les llevaban películas, les proyectaban documentales, pintaban murales, hacían como que dinámicas que integraran a la comunidad. Y eso creo que fue un gran aporte de los grupos, ¿no? También dejaron de hacer ese arte de salón. ¿No? Entonces... Sí, justo ellos querían emitir justo en una entrevista que vi en YouTube, veía cómo ellos mostraban su forma de vida y eso para ellos representaba su cultura en este espacio, ¿no? Me queda muy grabado como la voz del señor de todo está hecho acá. O sea, cómo representa el señor, cómo hasta la forma en la que expresamos. Incluso veía fotografías donde los niños, sus rostros, de verdad cómo muestran esa identidad que los hace pertenecientes a ese lugar. Tepis, Barrio Bravo. O sea que en sí los grupos buscaban generar una especie de arte para no expertos, para la ama de casa, para nosotros, los estudiantes, para la gente de la periferia. Pues un poquito, muchos sí. O sea, todos creo que tienen un gran trabajo con lo social, ¿no? Hay Grupo Suma o La Perra Brava, por ejemplo. Decían que no había arte si no tenía contenido, ¿no? Sino contenido político, ¿no? La si Perra no Brava servía... no es la porra del fútbol de Toluca, ¿no? No, eso es un colectivo formado por Araceli Zúñiga y César Espinosa en la FAT, que luego también hicieron el taller de arte contemporáneo, el TACO, ¿no? Por ahí. Y que se dedicaba justo a imprimir gráfica, ¿no? Gráfica de piquete, de vanguardia, ahora sí. O habían otros que les interesaba más hablar de problemas sociales, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Problemas de violencia, de desaparición, como Grupo Mira, ¿no? Que pues, hablaba un chingo de los ataques orquestados, de la policía, desapariciones. Entonces todos tenían su corte. Por ejemplo, el TAI, ¿no? El Taller de Arte e Ideología, el que estuvo a cargo Alberto Híjar. Lo que hacían eran luego organizar cursos para sindicalizados, ¿no? Entonces, pues sí, todos tenían como un giro distinto quizá, o un giro ideológico muy marcado en algunos casos, pero pues sí tenían la visión de pues ese target, ¿no? Como la bola, pues. Pero regresando un poquito a lo que mencionaba Elena, justo fue en el 77 cuando se organizó una bienal de jóvenes en París, y a la que llaman como curadora del pabellón mexicano es a Helen Escobedo, ¿no? Helen Escobedo pues ya tenía una gran visibilidad en ese entonces como teórica y como curadora.
Pero bueno, ella decide, en un movimiento muy inteligente, no mandar artistas Independientes. individuales, sino manda grupos, ¿no? Manda a 4 grupos Su en lugar de propuesta 4 fue- artistas. Fue incorporar a los grupos, ¿no? Tengo entendido que los grupos que selecciona es Grupo Pentágono, Grupo Suma. Fue el TAI también, El TAI. y creo que fue el no grupo. Bueno, pues si alguien de por ahí ya sabe, Pueden así pueden ponernos sus observaciones. y sus ahí. comentarios en la página de Facebook del Centro Cultural del México Contemporáneo. Ahí pueden poner sus sugerencias, preguntas hacia Luis y ahí se las vamos a Piropos responder. también se hace. Pero entonces, en una de estas yo leí que, bueno, pues obviamente son muchachos de la ENAP, son gente que viene desde abajo, y para irse a París, ¿no? Cuando los convocan, creo que hacen una exposición y se ponen a vender sus obras, ¿no? Para poder sacar, porque obviamente el Estado no los iba Pues a era apoyar, estatal, ¿no? Era con representación estatal, pero pues, o sea, quién sabe si habían tantos viáticos, ¿no? Como para mandar a todos, Bueno, ya para mandar a sabes, toda ¿no? la- Entonces pues tuvieron que conseguirse también sus recursos, o como el no grupo que mandó sus máscaras, ¿no? Así como de, Máscaras de oye, No. acá de estamos, cartón, pero no decía. estamos, ajá, Ya. ¿no? Como justo en protesta, ¿no? De que, pues, güey, o sea, nos manda el Estado, pero el Estado no nos paga, ¿no? Que sigue pasando, ¿verdad? Saludos a Secult. ¿Qué ideales son los que conllevan a estos grupos a cada vez volverse más visibles, ¿no? Porque no es de que a partir del 77 sale Mira y sale Pentágono y ya, ¿no? Empiezan a ser conocidos, ¿no? Fue un trabajo que abarcó hasta los 80s, principios de los 90s. No, hasta los 80s yo creo. Realmente no tuvieron tanto, o sea, como que tanto periodo, ¿no? Ah, ok. Porque sí, digo, el arte comunitario está bien chingón, güey, y ojalá y sí existieran más personas que lo hicieran. Pero, pues se agota rápido, ¿no? No, como que sí, trabajar con comunidad es complicado también. Y yo creo que eso fue algo que también hizo que los grupos pues mermaran, ¿no? Su producción. En otro sentido, pues también los artistas, pues ahora sí que de los grupos, los individuos, que esa es una exposición retrospectiva que se hizo de la participación en París. Pero bueno, eso, ¿no? Son individuos y empiezan a producir por su lado, empiezan a vender más unos que otros. O pues cosa que siempre pasa entre artistas, los egos, ¿no? Empiezan a ir, no, sí, que yo, que a Chuchita la bolsearon. Y pues bueno, ¿no? Pues los grupos dejaron algunos todavía como que continuaron después, ¿no? O tienen ahí otras cositas o otras reverberaciones, pero la mayoría no. Unos grupos tardíos que creo que valdría la pena mencionar, que ya no están como en esa etapa, pero pues siguen este trabajo, fue Polvo de Gallina Negra, ¿no? que ya ahí luego les hablaremos de eso, que fue como este colectivo de Maris Bustamante y Mónica Mayer, feministas. O el TDB, ¿no? El Taller de Documentación Visual, que hasta 2002 todavía estaban produciendo. Y sí te guían con esta dinámica de producción en grupo, ¿no? Como que tomaban en colectivo. Y ellos, son un amor, son mi leitmotiv. Vamos a... Bueno, a mí estaba leyendo y los nombres, ¿no? Cada grupo con su nombre tiene algo muy especial, ¿no? Por ejemplo, grupo, proceso, pentágono, ¿no? En las 3 palabras están, bueno, definiciones que ellos consideran importantes para identificarse, ¿no? O sea, por ejemplo, grupo, como decías, todos amalgamados. Proceso, por todo este proceso de creación de obra, ¿puede ser? Por todo Sí, pues eran obras más procesuales, que justo luego eran muy del azar, ¿no? De a ver qué pasa, ¿no? Vamos a llegar y a ver qué pasa, ¿no? Y como eran 4. Ajá, y pentágono, ¿no? De que somos 4 y el quinto elemento es el azar, ¿no? El azar. Y por otra parte, ese contenido político de pentágono, el pentágono de los gringos, ¿no? Que también como están viviendo. Y que también en la FAT tenemos un pentágono, ¿eh?
Ah, sí. Es un patio en medio de 2 salones de dibujo, que es un pentágono irregular. Y se llama así el Pentágono, literal. Y pues nada, no me sorprende que algún taller de esos haya sido los que haya ocupado el grupo, ¿no? O algo así. Y está muy bonito, por cierto. Y por ejemplo, no grupo, o sea, somos grupo, pero no grupo, o sea, Ajá, no sí, me crea esa creo que ellos confusión. eran los más jocosos, ¿no? ¿Sí? Los más chistosones. Porque era así como, sí, somos un grupo, pero somos únicas y diferentes y no queremos ser un grupo. Así Ok. que vamos a ser un no grupo, pero hacemos lo que hacen todos los grupos, pero somos el no grupo, ¿sabes? Entonces, pues no me sorprende, ¿no? Entre el humor de Maris y lo incisivo que a veces es, que es bien chida. Saludos. O Melquiades, ¿no? Que era pues hiper jocoso, ¿no? Así con sus lentes y sus corbatas y sus... Claro. me encantaba ese. Y por ejemplo, Mira tiene que ver con la acción de Mira, eso es lo que está pasando. Con las miras de... Ok, O sea, las miras de un sniper, de un francotirador. De un francotirador, ok. Sí, justo son mucho más... Pues sí, con un contenido más crítico, ¿no? Como estas cuestiones de... Pues sí, del uso del ejército y como que... Sí, de la fuerza, violencia ¿no? del la Estado, violencia ¿no? del Estado. Oh. ¿Qué es lo que ha dejado estos grupos al arte contemporáneo mexicano? ¿Qué es lo que, más allá de que creo que, bueno, es que ya de vez en cuando que voy al museo y uno puede percibir esa añoranza de miren lo que hicieron ellos, ¿no? Cuando antes la gente sí trabajaba en equipo, Ajá, ¿no? algo así. Pero y luego, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso, no? O sea, como que... Pues, ¿qué te digo? Muchos ya son vacas sagradas, Ajá. ¿no? Así, pues ya, digo, Felipe Ehrenberg, que es como, una cosa para el arte contemporáneo mexicano. Muchos de ellos, ¿no? Algunos, pues por X o Y razón, decidieron alejarse de la producción, otros, pues sobresalieron más, o empezaron a cruzar sus disciplinas. Pero yo creo que también esa cuestión del trabajo en grupo alentó mucho de lo que vamos a hablar en otro programa, de la conformación de los espacios independientes, ¿no? Como de esta idea de decir, pues, o como todavía pasa, ¿no? Pues si tienes un espacio o tienes un grupo de compas, a veces es más fácil echarse la mano entre todos y hacer algo, o apoderarse de un lugar, o armar una expo, ¿no? Como que ya nos ha pasado, y es más fácil hacerlo como en grupo, ¿no? En estas dinámicas de trabajo, que pues sí, que tratarlo de hacerlo tú solo y ser curador y museógrafo y gestor y todo al mismo tiempo, tener que buscarte a unos. Pero la verdad es que me deja muy sorprendida cómo surge esto, porque a raíz de un movimiento y el levantamiento en protestas a este parteaguas de dar una visión diferente del arte, ¿no? Me sorprende mucho cómo da, no digo ese giro, pero esa como transición, que es lo que entiendo que también se da. Pues es que el país, o sea, sí fue muy golpeado por el 68, ¿no? O sea, de verdad, es una herida que todavía duele, ¿no? Entonces... Y después de eso se viene el 85, ¿no? Que también fue otro año, ¿no? Importante. Que muchos de los grupos todavía, ya ahí entre que medio sobreviviendo y entre que todavía nos juntamos, pues tuvieron ahí alguna participación. Tepito Arte acá, por ejemplo, hay un chingo de vecindades reconstruidas con murales de Manrique. Por ejemplo, termina la era de los grupos. Porque así se llama su exposición, ¿no? Pues sí, una gran retrospectiva del MUAC, fundamental para entender estos años, y que de ahí sacamos mucha información, por cierto, bandita. Así que si lo quieren consultar, está ahí disponible en la red. Afuera del aire estamos platicando de este espacio ahí en Peralvillo. La José María Velasco. Ajá. Sí. ¿Qué? Pues, es una galería de Limba, creo que muy poco conocida, pero en lo particular a mí me gusta muchísimo, ¿no? Justo muestra o busca mostrar
cosas que hace la banda del barrio, ahí de Tepito, de Guerrero, de La Lagu, de Peralvillo, bla. Como que es mucho más gráfica. Y ahí sí te cuelas hacia atrás, donde están las bodegas donde luego dan cursos y talleres. Hay un gran mural de Manrique, muy chingón, así de la noche de Garibaldi y La Lagu, ¿no? Así con los dandies y la banda bailando danza. Está muy chido, pero no vayan los martes porque no abre Tepito y no hay micheladas. ¿Qué podrías decir en esta época hay alguien que haga lo que ellos... Bueno, los tiempos son distintos, ¿no? Pero hay alguien que digas, estos son... ¿Trabajo colectivo? Ajá. Pues bueno, tenemos unas afecciones ahí con Proyecto Enclave que ahora Okay. ahorita está exponiendo acá en el Centro Cultural. Creo que Bikini Wax ha tenido una gran proyección últimamente, ¿no? Y también es un trabajo colectivo que estaría bueno echarle el ojo. Aprovechando el corte, vamos a tener también que no se lo pierdan, pero prontito va a estar ahí una entrevista con los chicos de Proyecto Enclave. Es como que nos das clases de arte de aquí y uno se emboba y el tiempo se pasa. A ver si hicieron sus apuntes, niños. Rapidísimo. No empieces a presionar porque se pierde el amor. Va a haber examen a la otra, güey. Para ir cerrando, te podría decir que los grupos... para ahí a partir del 68, ¿no? Toda esta inconformidad que se generó a partir de esta violencia del Estado en contra de los estudiantes, de la misma población, de los grupos sindicalistas, de los trabajadores. El halconazo también. El halconazo, ¿no? Entonces ellos son como una respuesta. Pues sí, podría ser. Sí, justamente creo que son una suerte de reflejo de lo que pues también orilló un poco a hacer México, ¿no? Esa organización social a partir de pues hechos que estaban bien culeros, ¿no? La matanza, el sismo, etcétera. Entonces también creo que es una metáfora bonita de lo que luego puede llegar a ser la sociedad mexicana. A partir de que se dio esa visión de cómo eran las cosas en México a partir de la Bienal, ¿crees que cambió un poco esa forma de que mirara a nuestro país? Pues empezó a cambiar, ¿no? Como que justo se proyectó distinto, ¿no? Luego volvimos un poquito a esa etapa del caballete y al post-neo-mexicanismo. Otra vez el charro en el nopal, pero ahora joto, ¿no? Zapatagay. Zapatagay. Pero bueno, creo que sí comenzó a cambiar. Y ya luego en los 90s, ahí ya se notó más. Pero sí ayudó bastante, justo a que se viera, también a pensar la producción de manera distinta. Okay. ¿No? ¿Qué nos recomiendas para conocer más de Grupo Mira? Así, obras, bueno, de los grupos en general, perdón, de Grupo Mira, es que me quedé... Pues hay un montón de información, la verdad, es un tema súper extenso, creo que estos así minutitos de plano, sí fue una embarradita, ¿no? Porque sí son una cosa muy compleja. Pues échense un clavado, ya mencionamos la era de la discrepancia, por ahí también hubo una expo en el MUAC que se llamó El derrumbe de la estatua, gráfica del 68, o sea, tecléele ahí los grupos o cualquier nombre de los grupos y sale un chingo de información. Creo que es una etapa muy, muy estudiada recientemente y está muy chida, ¿no? Y pues vale la pena ver las fotos, ¿no? Y vale la pena ver los registros para que se den una idea de qué hacían, ¿no? Porque así explicarles, ¿no? Que Tai luego hacía unos cajones gigantes que podías, no sé, como de importación, pues no tiene chiste. Una portería mejor cortada, ¿no? Ajá. O pues no sé. O hablar de una acción, ¿no? ¿Para qué se las cuento? Mejor. No había video en ese entonces, pero había fotito, ¿no? Había foto. Entonces, échense ahí, un clavadito. Ok, bueno, pues podríamos hablar todo el día, ¿no? De todos estos grupos y a Luis se le secaría la garganta, pero bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias al Inge que ahí anda moviendo para que nos oigamos bonitos. Muchísimas gracias a la producción, a Esperanza y a Lily Colbe y al Centro Cultural del México Contemporáneo, que es donde nos pueden escuchar en sus redes sociales y también a través de SoundCloud, Facebook, YouTube, Anchor, y recordarles que
las canciones que vamos a poner, desgraciadamente en Facebook no las pueden escuchar, pero ahí les vamos a poner la liguita para que la disfrutes. Nos vamos a despedir con una canción, pues yo creo que en su época fue así... Pues sigue siendo, se sigue antojando. Se sigue antojando, ¿no? Vamos a escuchar a La Revolución de Emiliano Zapata con su tema Nasty Sex 1970. Muchísimas gracias. No tomen café, namaste.